Era inevitable que al volver aquí me encontrara con la onomatopeya trágica de mi adolescencia. La onomatopeya que a los 14 años me repetían profesoras, compañeros, tenderos, después de ver por la tele a mi madre anunciando la mini Pimer, y que tuve que soportar como un hermano que se lleva todos los elogios. La onomatopeya de sus superpoderes, para triturar todo lo que tocaba con un toque mágico. La onomatopeya y el gesto, que poblaban grotescamente mis sueños junto a mi padre, muerto poco antes. Zup, zup, dice Manel. Y a mí me vuelve la soledad de las dos, mi madre y yo, encerradas en el pisito de Horta, con todo el mundo engañado, imaginándose que tenía una madre inexistente, armada con una varita y una sonrisa perenne que canturreaba en la cocina, igual que en el anuncio, y lo arreglaba todo con uno de sus zup-zups. Pero no. En nuestro comedor solo zumbaba aquel silencio que no sabíamos cómo llenar. La mini Pimer también zumbaba, y también lo desmenuzaba todo. Carlota Gur debutaba como escritora el año 2020 con Cavalcarem tota la nit, una colección de cuentos con la que ganó el Premi Mercè Rodoreda. Tan solo un año después se estrenaba como novelista, con la publicación de Sola. Sola es la historia de May. May, una mujer de 42 años inmersa en un matrimonio apático y a la que acaban de despedir del trabajo. May se refugia en la casa donde se crió, una pequeña masía en medio del bosque. Allí, casi aislada del mundo, intentará escribir la novela que la obsesiona desde hace muchos años. Pero May también deberá enfrentarse a un pasado marcado por una relación con su madre muy compleja, a un presente con un giro inesperado y a un futuro inestable y totalmente a la deriva. Sola es la cuenta atrás de May durante 185 días, 6 meses en los que la maternidad, las relaciones familiares, la sexualidad, el duelo e incluso la locura se suceden en un entramado de pensamientos y emociones sin control. Bienvenida, Carlota Gur. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro pequeño saloncito literario, por decirlo de alguna manera. Bueno, gracias por invitarme. Vamos a hablar hoy sobre Sola, la historia de May, como ya avanzábamos nosotros en la introducción de hoy. May es una mujer que decide voluntariamente enfrentarse a esta soledad y para ello se aísla a una casa en medio de la montaña. Háblanos un poquito, ¿quién es May y por qué decide voluntariamente enfrentarse a esta soledad? Bueno, claro, lo que quiere May al final no es enfrentarse a la soledad, lo que quiere es concentrarse. Y como todos tenemos en la cabeza este mito un poco estúpido, ¿no? De que para escribir hay que estar aislado, ¿no? Pues May es un poco una estúpida también, ¿no? Y decide que para poder escribir tiene que aislarse y tener un espacio para ella, ¿no? No deja de ser un poco irónico. Y entonces decide irse para poder escribir un libro, ¿no? Es como la excusa para irse de la ciudad. May empieza con esta soledad voluntaria, digamos, ¿no? Buscando este aislamiento, pero de alguna manera luego suceden cosas en las que la soledad viene a ser algo un poquito más sobrevenido, obligado, entre comillas. Aparece también una soledad un poco que nace del rechazo y va sobrevolando toda la historia la parte esta de la soledad que sentía en convivencia con su madre, una historia del pasado. Hay varios tipos de soledades que vamos a ir desgranando, pero podríamos decir que Sola es como un recorrido por todas las soledades. Sí, es una crónica de soledades, ¿no? Es una persona que se va quedando pues sin amigos, sin pareja, sin hijos, sin padres, ¿no? Pero al final la soledad es un estado de ánimo, no es algo objetivo, ¿no? No es como tú puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Al final la soledad es algo que está dentro de tu cabeza, no es una realidad objetiva. Bueno, si hablas de gente mayor que están solos, sí, pero cuando estamos en la plenitud de la vida, si estamos solos es que nos sentimos solos, ¿no? Es como estar triste. Estoy solo, estoy triste. Es eso, ¿no? Y un poco es eso, el recorrido. ¿De dónde sale esa sensación de soledad? O cómo nosotros mismos a veces la propiciamos, ¿no? Con una actitud un poco esquiva, un poco desconfiada, ¿no? Porque a veces nos cuesta, ¿no? Confiar en los demás, cada día más, supongo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la soledad? La gente lo ve como algo muy negativo, ¿no?
Bueno, claro, porque cuando estás solo hablas contigo mismo, ¿no? Y eso siempre da mucho miedo, ¿no? Es mucho mejor estar distraído, estar contento, estar hablando, estar viendo películas, estar, ¿no? Con gente que no escucharte a ti mismo. Y enfrentarse a los propios fantasmas, ¿no? Claro, sí, ¿no? Al final, ¿por qué estamos todos, digamos, esta plaga de, ¿no? de ansiedad, de depresión, ¿no? De necesidad de terapeutas, que yo creo que es como nunca la habíamos tenido? ¿De dónde viene? ¿No? Pues viene de ahí, ¿no? De esa falta de diálogo con nosotros mismos, porque no tenemos tiempo. Es que ya partiendo de eso, ¿no? Ya con el trabajo, la familia, ¿no? Vivimos en un ritmo acelerado perpetuo que no nos deja espacio, ¿no? Sobre todo si tienes hijos, cuesta mucho, ¿no? Tener un espacio para hablar contigo mismo, porque siempre los demás pasan primero. Estamos poco acostumbrados a estar solo. Sí, convendría quizás seguramente, ¿no? A lo mejor estaría un mes obligado al año, ¿no? Estar solo y desconectado, claro, porque si no, no vale. Exacto. Hablabas de esta obligación de estar solo. Sola aparece en 2021. Venimos precisamente de una pandemia que nos obligó a mucha gente a quedarse sola en contra de su voluntad. ¿Hasta qué punto esta pandemia y este estado te hizo...? No, fueron cosas paralelas. No, porque fue, digamos, la novela la escribí antes de la pandemia. Lo único, durante la pandemia, como me quedé sin trabajo porque tenía varias traducciones y claro, las editoriales pararon máquinas, me dijeron, no, esta tampoco, total, que me quedé de golpe 6 meses sin trabajo, entonces me centré en revisar la novela. Pero claro, la revisión, digamos, la novela ya estaba hecha, ya era lo que era, no había una relectura, no. Lo que pasa es que, claro, salió justo en ese momento en que todos nos vimos un poco, ¿no? Confrontados, ¿no? Uh-huh. Con nuestras vidas o con nuestras soledades. Y obligados un poco, como decías, a enfrentarnos a nuestros propios pensamientos. Sí. Eso. La gran complicación. Seguramente una de las preguntas que más veces te han hecho es cuánta inspiración hay en Sola, en Solitud, de Caterina Albert. ¿Cuánto hay de Mila en May? Claro, yo... Al principio, cuando salió la novela, era como muy reticente, porque claro, si tú vas diciendo que has escrito una novela que es una versión libre de Solitud, que es un clásico de la literatura catalana del año 1900, eso yo creo que el lector lo tira para atrás. Es como, yo no he leído ese libro, ¿cómo voy a leer, no? Si leo una versión, pues no, me lo voy a perder todo. Entonces me daba mucho miedo hablar de eso para no frenar al lector. Y tampoco sabía muy bien cómo se leía la novela sin haber leído Solitud, porque, claro, está claro que no, se ha traducido al español, se ha traducido al italiano, al inglés, y está claro que en Inglaterra no han leído Solitud, y por lo tanto la novela funciona por sí sola, ¿no? Pero para mí, cuando empecé a escribir, como es mi primera novela, estaba acostumbrada a escribir cuento, entonces no sabía cómo enfrentarme, ¿no? Cómo se escribe una novela, ¿no? Y como tenía un poco de pánico, pensé, mira, voy a hacer una versión libre de Solitud, voy a coger ese esqueleto y lo voy a poner mi carne. Al final lo que importa es la carne, ¿no? Y me servía un poco como tabla de salvación, ¿no? En algunos momentos que iba un poco perdida, ¿no? Ahora no sé, ¿no? Te haces una escaleta, pero en algunos momentos que dudas del proyecto, o sea, bueno, a ver, aquí Solitud, ¿qué hace? Pues venga, vamos ahí, ¿no? Porque yo creo que lo importante de escribir es acabar de escribir, ¿no? Cuando estás a medias todo es desastroso. Y es cuando terminas que eres capaz de mirar hacia atrás y ver, ¿no? Tener una visión de conjunto, ¿no? De lo que estás escribiendo. Entonces hay que tener la perseverancia de llegar hasta el final. Y es lo difícil, entiendo, porque al final, ¿cuánta gente me ha dicho? Tendría que escribir un libro y haces 3 páginas y ahí te quedas, ¿no? Sí, hay mucha gente, ¿no? Que viene, no sé, que te vienen a que les firmes el libro y te dicen, no, es que yo quiero escribir. Y les digo, es que para escribir solo hay que hacer una cosa. Escribir, ¿no? Es fácil. Te pones, escribes, ya está. No necesitas nada más, no sé, para pintar necesitas, ¿no? Pintura, para escribir no necesitas nada, ¿no? Nada. Bueno, un boli, un ordenador, pero por eso. Y de ahí, bueno, eso, lo de Solitud, que al final me he ido un poco por las ramas. La idea era coger el esqueleto. Entonces hay personajes, hay un poco el orden, lo que es la trama, ¿no? El inicio, el final, que no es el mismo final. Entonces la gente que ha leído Solitud espera un final que luego no es exactamente. Hay también algunas cosas de tono, porque en Solitud, en medio de la novela, hay un personaje que cuenta leyendas, ¿no? Que es como entrar en un tono folclórico, y eso me divertía, ¿no? En romper el hilo narrativo y empezar a contar otra cosa. Y eso también, pues, bueno, al final eso, cogí lo que me pareció más interesante y hice mi propia receta. Decías que era la primera novela y vamos,
éxito absoluto. ¿Te esperabas que funcionara tanto, que se tradujera de esta manera? No, claro, yo nunca me espero nada. Bueno, hay autores que siempre se lo esperan todo, ¿no? Y hay dos actitudes, básicamente, como escritor. General, ¿no? Sí, como escritor también, ¿no? Porque como hay una confrontación con tu ego, ¿no? De alguna manera, pues yo creo que básicamente lo que yo veo en mi entorno es que hay dos maneras. O creerse que uno es un puto genio y entonces esperar que se lo den todo, ¿no? Y es como, no deja de ser un mecanismo de defensa. Y el otro, que es el mío, que es pensar, no, lo que yo hago no vale la pena, y luego todo lo que llega, oye, pues mira, maravilloso, ¿no? Uh-huh. Pero esos son mecanismos de defensa un poco para afrontar el fracaso o el posible fracaso, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, yo todo lo que llega, yo creo que cada libro tiene que hacer una cosa, ¿no? El primero fue conseguir publicar, ¿no? Segundo fue escribir una novela, ¿no? Tercero fue conseguir cierto reconocimiento de la crítica, especialmente en España, ¿no? Bueno, digamos que cada libro tiene, y cuando ha cumplido eso, el resto ya es extra, ¿no? Es como la propina. Bienvenido, sí. Sí. Antes de entrar propiamente en la historia en sí, quería hablar sobre cómo está narrada. Es una cosa que me fascinó mucho, porque de alguna manera sentía como una espía en el cerebro de May. Está todo narrado desde sus propios pensamientos, la cual cosa significa que a veces son más ordenados, otras veces no lo son. A veces se mezcla incluso realidad e imaginación y necesitas como releerlo, ¿no? Pero yo me llegué a sentir a veces como una intrusa, casi, acompañándola en un proceso vital bastante importante. ¿Qué te permitió a ti como escritora hacerlo desde ese interior, desde ese punto? Bueno, yo cuando me estuve planteando cómo escribirla, primero pensaba escribir un diario, porque es una forma que me gusta mucho, los epistolarios, los diarios. Lo que pasa es que el diario no me permitía llegar hasta el final como lo tengo, ¿no? Digamos, como debía ser. Entonces pensé que sería una especie de diario mental, ¿no? Que al final... Y que la idea era que pudieras acompañar al personaje, eso desde dentro, ¿no? Y mi agente me dijo, a lo mejor habría que poner algunas partes con otro narrador. Y dije, no. Yo lo que quiero es narrar la historia que May tiene dentro de su cabeza. Al final hay muchas realidades. Yo tengo una versión de la historia y luego hay otras versiones, ¿no? A mí la única que me interesa es la que tiene ella en la cabeza. Y que muchas veces podemos intuir que no es exactamente la versión más objetiva, ¿no? Uh-huh. Pero al final todos somos así, ¿no? En nuestra vida diaria, a lo mejor no de una manera tan exagerada, pero siempre creamos versiones, ¿no? Del mundo. Entonces, por eso era para mí era muy importante esta subjetividad y esta especie de presente, ¿no? De escribir desde cada día, porque cuando tú escribes, el escribir en primera persona ya hace que como lector estés más pegado emocionalmente, ¿no? Al libro. Y si escribes en presente también, porque el lector tiene la sensación de que está viviendo lo que se narra a la vez que el protagonista, ¿no? Porque si tú narras en pasado es como, vale, esto ha pasado ya, no se puede cambiar. Bueno, no es que no se pueda cambiar, ¿no? Pero hay como la sensación de que ya está hecho. Cuando tú narras en presente es como más trepidante, ¿no? Y te ayuda, yo creo, a involucrarte emocionalmente con el libro, que con este libro creo que es bastante importante, realmente meterse. Si no te metes, ¿no? Si no entras, pues déjalo, ¿no? A mí una cosa que me pareció fascinante es que dentro de que en algunos momentos, por lo que estaba sucediendo, por cómo lo estaba viviendo ella, podía parecer emociones un poco caóticas, ¿no? O cogía un ritmo muy, muy trepidante, lo podías seguir. O sea, a veces el riesgo, ¿no?, de hablar desde este caos del pensamiento es que te pierdas y no sucedió en ningún momento, ¿no? O sea, lo podía ir siguiendo y te arrastraba un poco a esas emociones desbordadas que van apareciendo según avanza la historia, sí, ¿no? Claro, la idea es que la historia es un poco como una espiral, ¿no? Que cada vez se va acelerando más, se va cerrando más, ¿no? Y va pasando por los mismos sitios una y otra vez, pero cada vez con una vuelta más, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, digamos, yo creo que lo que buscaba era, eso sí, un poco arrollar al lector a medida que leía, ¿no? Hay gente que cuando terminan me dicen, no, me he quedado como muy, ahora no me sale la palabra, como muy... En shock. Sí, un poco en shock, ¿no? Y eso me parece que está bien, ¿no? Y hay gente que me dice, no, es que después de leerla, al cabo de los días sigo pensando en eso. Y dices, bueno, eso es bueno, ¿no? Que algo te remueva, ¿no? Que la literatura no solo sea entretenimiento, ¿no? Sino que mueva alguna cosa dentro de ti. Es de esas novelas que te dejan imágenes, ¿no? Que es cierto, días después te vienen flashes y dices, incluso que vas cayendo en pequeños detalles, ¿no? Que todavía te hacen... Es verdad, esto le había dicho así, que te ayudan a distinguir lo que es realidad de lo que no es, ¿no? O de lo que es su manera de entender las cosas. Sí. Muy curioso. Supongo que te han comparado con muchísimas
o novelas, autores. Yo tuve me vino como no sé cómo decirlo, un pensamiento que me recordaba a La campana de cristal de Silvia Plath, sí, que es un poco todo este acompañamiento en un proceso de camino a la locura, un poco, ¿no? Y me pareció sí, un proceso autodestructivo, ¿no? O de recreación, ¿no? De volver a inventarse a uno mismo, ¿no? De alguna manera. Sí, no sé. Bueno, yo cuando escribo, no estoy pensando, quiero parecerme a, ¿no? Porque creo que intentar parecerse a suele ser una mala idea, ¿no? Luego acabas escribiendo cosas epigonales y, claro, no lo sé. Pero bueno, lo de las imágenes sí que me gusta trabajar con imágenes, pero sobre todo porque yo pienso así, ¿no? Porque cuando hay libros que tienen muchas abstracciones, al final el cerebro no es capaz de ver las abstracciones, ¿no? Las puede comprender, pero en ficción me parece que a veces es un error excederse con las abstracciones. Entonces, las abstracciones siempre lo que intento hacer es ponerle alguna metáfora visual, ¿no? Porque entonces lo puedes, ¿no? Por ejemplo, cuando ella habla de, ¿no?, que se ha convertido en un río que por fin, ¿no? Pues, ¿no? Podría hablar en términos abstractos, ¿no? De que por fin se ha soltado, ¿no? Pero al final, ¿no? Cuando ves el río y lo ves, ¿no?, como baja con toda la fuerza, te lo puedes imaginar mucho más fácilmente porque somos visuales, ¿no? Pensamos en imágenes. Y emocionalmente también te arrastra más, ¿no? Sí, Una imagen es esa cosa de que no solo la palabra, sino que te queda en Claro, sí, es que las metáforas llegan a un nivel más inconsciente, ¿no? O sea, las entiendes sin entenderlas, ¿no? Te llegan, no hace falta procesarlas, ¿no? Porque están ahí, ¿no? Ya te llega la imagen. Vamos a entrar propiamente en la historia. May inicia este proceso cuando se traslada a la casa, que no era propiamente suya, pero donde le alquilan la casa donde había vivido con sus padres cuando era pequeña. Y ahí ya empezamos a ver una relación madre-hija complicada, una madre ausente que se había hecho famosa por un anuncio de Mini Pimer. Sí. Que el tema de la Mini Pimer es un recurso humorístico que vas apareciendo y siempre te saca una sonrisa, ¿no? Pero de alguna manera ya habla mucho de esta soledad en compañía, que hablábamos antes de los recorridos por diferentes soledades. ¿Cómo es esta relación y cómo de dura es una soledad cuando tienes a alguien al lado, ¿no? Bueno, claro, la madre, cuando vas a clubs de lectura del libro, hay siempre dos tipos de lectores. Hay un grupo que considera que la relación que tiene con la madre es como inverosímil, que es demasiado extrema, y otra parte de lectores que consideran que no, que es absolutamente natural su reacción. Porque a veces con las relaciones maternofiliales o paternofiliales, ¿no?, que siempre son traumáticas, o sea, ser hijo y ser padre es traumático, ¿no? Es algo inherente a la relación paternofilial o maternofilial, ¿no? Y a veces consideramos que si no ha habido un maltrato físico o cosas muy extremas, no hay trauma, ¿no? Y a mí eso me parece que es mentira, porque la mayoría de relaciones traumáticas no vienen por maltratos o por abusos, ¿no? Vienen por un cierto desinterés, ¿no? Y la madre de May, pues es una madre que no se interesa por su hija, ¿no? La ha cuidado, la ha alimentado, ¿no? La ha vestido, ¿no? Como si fuera casi una mascota, ¿no? Pero no ha participado, no se ha conectado emocionalmente con ella, ¿no? Y de ahí que se sienta poco acompañada. May está viviendo ese proceso y este flashback al pasado un poco, ¿no? Cuando regresa a la casa, pero en paralelo tiene su propia frustración o su propia experiencia con su propio deseo de ser madre, ¿no? Es una contraposición muy, muy interesante. Y hasta qué punto la rabia que tiene guardada hacia cómo lo hizo su madre todavía le acrecentan más las ganas de... Claro, sí, a veces cuando crees que los padres lo hacen mal, ¿no? Hay gente que parece que quiera tener hijos para saldar la culpa de sus padres. Yo lo voy a hacer mejor, ¿no? O yo voy a demostrar que yo sí que sé. Luego cuando tienes hijos pasa lo que pasa, ¿no? Pero vaya, es que por intentarlo no pasa nada, ¿no? Pero sí, claro, no me gusta la idea de que se entienda como una novela sobre maternidad, porque el tema maternidad me carga un poco, digamos. Creo que hay un exceso de mujeres escribiendo sobre, ¿no? Yo quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos, yo quiero abortar, ¿no? Es como, bueno... Vivir sin hijos está bien. No sé, que cada uno haga lo que quiera, pero ya lo sabemos. O sea, hablemos de otra cosa, o que hablen ellos de ser padres, ¿no? Y luego vienen los hombres y escriben sobre ser madre. Y dices, bueno, esto ya, en fin, ¿no? Es la locura, ¿no? Entonces, para mí la maternidad es algo que está presente, pero que no es el núcleo de la novela, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que el núcleo de la novela es la rabia, ¿no? A veces la gente cuando lee, ¿no?, el título de Sola, ¿no? Sola, y lee la contracubierta, ¿no?, y el texto, y parece que sea una novela así como triste o lacrimógena, y no lo es en absoluto. Es una novela muy rabiosa, hay mucha furia para mí.
O sea, yo la escribí con mucha furia. Y desahogaste ahí un poco, ¿no? Sí, bueno, claro, ¿no? Sí, eso es muy terapéutico, ¿no? Lo de escribir. Además, es como que es una furia... La sensación es que empieza como una furia muy contenida que se acaba desbocando y se le sale, sale por todos los poros de la piel, ¿no? Y esa furia sale al final fuera, ¿no? Sí, es una reivindicación casi de la furia, ¿no? Uh-huh. Si te parece, vamos a analizar un poquito también que el resto de personajes que rodean a May una vez llega allí. Me interesa preguntarte por Flavio, sobre todo, un poco cuál es el objetivo o qué papel tiene Flavio en toda esta historia, que también es un personaje un poco aislado de la sociedad también, ¿no? Claro, la idea es que todos los personajes, Flavio incluido, sean muy ambiguos, ¿no? Que empiezas la novela y todos parece que, ¿no? Pues este es bueno, este es, ¿no? Que estén muy encasillados y a medida que avanza vas dudando, ¿no? Pues este que era tan bueno, a lo mejor no tanto, ¿no? Y ese que era tan malo, a lo mejor no ha hecho nada, ¿no? Y que al final todos están en un mar de grises, incluso la trama es un poco ambigua en algunos puntos, ¿no? Porque creo que la vida es muy ambigua, ¿no? ¿Por qué la literatura no puede ser ambigua, ¿no? Yo en la vida hay cosas que no sé, que sospecho, pero que me gusta la idea de que la literatura imita un poco la ambigüedad y la falta de conocimiento. Y para mí Flavio es una tabla de salvación, ¿no? Cuando estamos desesperados nos agarramos a lo primero que hay, a lo primero que pasa, ¿no? Porque necesitamos algo para no hundirnos, ¿no? Y Flavio hace pues, un poco ese papel. Me parece que Flavio aquí también, dentro de que es su salvación, en el momento en que existe un rechazo, la cosa se... Sí, es una tabla de salvación de plomo, digamos, que tampoco sirve, ¿no? Claro. Porque, bueno, claro, cuando nos agarramos a lo primero que pasa, luego pues ponemos expectativas, ilusiones en sitios donde no deberíamos. Uh-huh. Manel, ¿ves? Manel es el que nos puede parecer, ¿no? Que es una persona pues un poco mala o perversa al principio, ¿no? Uh-huh. Porque dentro de su cabeza... ella, ¿no? Analiza o interpreta, ¿no? lo que hace ese hombre siempre desde un punto de vista muy negativo, pero luego vas avanzando y dices, bueno, este señor tampoco ha hecho nada. Bueno, es un poco intrusivo, es un poco sucio, ¿no? Pero... No, hace que la manera en que está escrito hace que le cojas un poquillo de tirria al hombre. Sí. Al bueno, final, eso, la idea es que tú te pongas en la cabeza de May, ¿no? Y que tú empatices con ella y entiendas cómo se siente, ¿no? Y hasta que llega un punto que veis que hay una grieta, ¿no? Uh-huh. Entre la realidad y su realidad, ¿no? Igual que la hay entre mi realidad y la realidad del mundo, ¿no? Siempre hay una grieta. Y esa grieta insalvable, ¿no? Si no la vives acompañada, pues claro, se va haciendo cada vez mayor, ¿no? Hay una escena, por decirlo así de alguna manera, en la que ella está, de hecho, como escondida en el sótano, ¿no? Y lo va oyendo por arriba y a mí me generaba ansiedad ese momento. Estaba pensando, pobrecita, por favor, que pueda salir y te acaba generando un poco de repulsión, por decirlo de una manera, el pobre Manel, ¿no? Sí, pero eso es una repulsión creada a través de pensamientos, no a través de acciones, ¿no? Uh-huh. Que tú veas. Entonces, es complicado lo de escribir una realidad a través de los ojos de un personaje y sabes que es un narrador no fiable, pero ¿hasta cuándo, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que es no fiable? ¿Hasta qué punto no es fiable, no? ¿Hasta qué punto todos nosotros somos narradores no fiables, ¿no? Y la novela juega un poco con ese límite, ¿no? Vale, es una narradora no fiable como todos nosotros, pero ¿no? ¿En qué momento traspasa una frontera, ¿no? ¿Y Mercè? Mercè, bueno, es exactamente lo contrario, ¿no? Es la santa, la mujer de pueblo, que es como una madre, que no... La que no tuvo, por así decirlo, ¿no? Lo que yo hubiera esperado. Lo que pasa es que, claro, en el pueblo pasa, digamos, la vida en el pueblo tiene dos caras. O sea, yo he intentado no idealizar ni la vida en el pueblo ni la vida en la ciudad. Me parece que en el pueblo, por un lado, estás más protegido, ¿no? Porque todo el mundo te conoce, si te pasa algo, ¿no? Te pueden ayudar, pero a la vez todo el mundo te conoce, ¿no? Y no hay anonimato, no hay privacidad, no hay, ¿no? Esos rumores, ¿no? Las vidas de pueblo, ¿no? Sí, no. Entonces el pueblo tiene las dos cosas, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, pues Mercè es una buena persona, pero es un poco cotilla, ¿no? Que en el pueblo pues, no pasan muchas cosas de algo al que hay que hablar. Lo poco que pasa hay que contarlo, ¿no? Y seguirlo, sí, hay que comentarlo. Hay un momento de la historia en el que, sin hacer mucho spoiler para todas aquellas personas que quieran leer la novela, ella es como que se abandona un poco, ¿no? Se marca más todavía esta línea en la que entra en una especie de depresión. Si me lo permites, voy a coger un fragmento muy cortito para leerlo, para situar un poco a los lectores.
Esto es 160 días antes, que no lo hemos comentado en la introducción, pero es constantemente una cuenta atrás, ¿no? Sí. Que va haciendo May. Y 160 días antes dice: la vida se empeña en continuar. Tengo que mear, tengo que cagar, tengo que comer, tengo que dormir. Es tan obvio que ofende. El calvario ha empezado en el súper. Los fluorescentes matan las sombras y te impiden esconderte de la vida. La luz te deja expuesto hasta que solo eres una bandeja de carne más. Es casi un escarnio. He recorrido el laberinto de los pasillos sin buscar la salida, arrastrando la cesta con el ánimo de una condenada a vivir. A mí el concepto condenada a vivir me encanta y creo que es muy descriptivo de este estado de depresión y dejadez absoluta. No sé si te has encontrado en clubes de lectura o gente que te haya dicho es la descripción tal cual de una depresión y en el caso de May se agarra un poco su tabla, en este caso ya pasa a ser acabar la novela a toda costa, ¿no? Pero... Sí. De hecho, hice un club de lectura con un grupo que es, digamos, que lo que los une es la enfermedad mental. Entonces son o enfermos mentales o parientes de enfermos mentales, o un club de lectura como con 100 personas. Y salieron todos convencidos de ahí. Yo lo negué, porque no es así, ¿no? De que a mí eso me había pasado. Digamos que yo había pasado por este proceso, digamos, no solo de depresivo, sino lo que viene después, ¿no? Que yo o alguien cercano tenía que haber pasado porque consideraban que era una narración muy realista de cómo se entra pues en ciertos pensamientos paranoides, destructivos, ¿no? Y les pareció, bueno, ya te digo, yo les dije que me lo había inventado y no se lo creyeron, nada. Es que, realmente realmente la descripción que se hace es como muy clara de ese estado de no le encuentro sentido a seguir viviendo, ¿no? Sí. Bueno, claro, yo eso a veces lo pienso, ¿no? Digamos que... en general, todos en la vida en algún momento podemos pasar por ese momentos, pensamiento. bueno, que yo soy más bien pesimista y más bien un poco tirando a depresiva, no siempre, pero es esa sensación de... No de querer morirse, pero de que, oye, mira, si ahora me muero, pues a lo mejor qué tranquilidad, ¿no? Porque la vida es como, hay que empujarla, ¿no? Todo el día para que siga, ¿no? Es como agotador. Basta ya, ¿no? Entonces, pues eso, escribir sirve para eso también, ¿no? Para intentar organizar sobre el papel, ¿no? Las ideas, las emociones, ¿no? No porque sea autoficción en absoluto, ¿no? Es como subir el volumen de la realidad para llevarlo a un extremo. Con May el trabajo de exploración ha sido autoconocimiento, en este caso dirigido por ti, entrando hacia las entrañas de una persona, además en una novela que cada vez coge un ritmo más trepidante. Yo te imaginaba de alguna manera acabando la novela, habiéndolo soltado todo, pero luego la sensación de... ¿No echas de menos a May después? Pues no, estaba un poco harta ya. ¿Sí? Bueno, sí, de hecho iba descansando, iba, ¿no? Simultáneamente escribía el libro de cuentos, entonces hacía una semana cuento, una semana novela, porque necesitaba descansar de May también. Pero sí que recuerdo mucho el día que terminé el manuscrito, la primera versión del manuscrito. Fue un 1 de mayo, Día del Trabajador, qué cosas, ¿no? Pero fue descansando, ¿no? Sí, pero fue un 1 de mayo y, ¿no? De llegar al final y de hasta, ¡pam!, ¿no? Esa sensación de lo he hecho, ¿no? Y me he liberado. Claro, luego vinieron todas las revisiones, que es como una especie de calvario horrible, lo de revisar. Pero esa sensación de, ¿no? Lo he hecho, ¿no? Lo he conseguido, he llegado, lo he soltado, ya está, ¿no? Sí, como una sensación de liberación, Y de terapia. Si ha sido parte de terapia individual, escribir, pues también... Sí, bueno, sí, eso siempre, ¿no? A mí, yo cuando escribo estoy mejor, no es que sea más feliz, ¿no? Pero hay una cierta sensación de plenitud o de sentido que me ayuda el hecho de escribir. Carlota, llegamos al final de la entrevista. Eso sí, antes de acabar, me encantaría y te pediría si nos puedes dejar alguna recomendación para las personas que nos siguen, alguna novela que en el último año digas, esta me ha llegado. Bueno, claro, eso siempre es complicado, ¿no? Porque dices, ¿cuál eliges, no? Mira, hay una novela que me gustó mucho, que no es novedad, pero bueno, tampoco es un clásico, que es Proleterka, de Flor Jaegui, que es una autora que me gusta mucho porque tiene algo una especie de violencia contenida, ¿no? Y escribe unas frases como puñales y tiene mucha fuerza. Es una novela cortita, pero, vaya, imbatible. Pues tomamos buena nota de esta novela.
Y de nuevo, muchas gracias por dejarnos entrar un poquito más en Sola, en May, en todo lo que rodeaba a May y por llevarnos a este viaje contigo. Muchas gracias.